quieras, Teresa. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, presidente. Buenos días, casi buenas tardes. Damos comienzo a la tercera de las mesas de esta jornada y lo hacemos planteando una cuestión apasionante. En el siglo pasado nos decían siempre que los niños y las niñas venían al mundo con un pan bajo el brazo, pero quienes han nacido en el siglo XXI no solo nacen, sino que además crecen con un dispositivo digital. No quiero darles muchos datos, porque lo importante es que intervengan nuestros ponentes, pero en España, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, 7 de cada 10 menores entre 10 y 15 años tienen móvil. Y es que, como indica el informe GEN de la UNESCO, desde 2010 se ha duplicado el tiempo que diariamente emplean los adolescentes españoles para estar conectados, y lo que es más significativo son los estudiantes de primaria quienes se han visto más afectados por ese incremento. Y ante esta realidad y ante estas realidades que estamos abordando hoy, con las que vivimos, ¿cómo conciliar el hecho de que vivimos y formamos parte de una sociedad sobredigitalizada en la que reconocemos la utilidad y promovemos la necesidad de la tecnología, con el impacto que las pantallas tienen sobre niños y adolescentes? Esta cuestión es clave, de hecho es una de las preocupaciones y una de las cuestiones que más preocupa a las familias y al conjunto de la sociedad. Y ante estas cuestiones y otras muchas, casi siempre con respuestas contradictorias, ¿cuál debe ser nuestra actitud? Prohibir, controlar, acompañar. Requiere esa nueva realidad de cambios. ¿De qué cambios? De cambios legales también. Y para dar respuesta a todas estas cuestiones, y estoy segura de que a muchísimas más, sin alarmismo, pero muy conscientes de la complejidad del fenómeno ante el que nos encontramos y en el que vivimos, nos acompañan 3 personas expertas que les voy a ir presentando pues poco a poco. En primer lugar, tenemos a Gabriel González Fernández. Lo conocen perfectamente, es fiscal delegado de Criminalidad Informática en Sevilla desde 2018. Ejerce también como adjunto autonómico del fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado. Además de fiscal, es profesor, tiene una constante e importante relación con la docencia, ha recibido premios y distinciones de diversos ámbitos. No voy a citarlos, pero sí me han llamado la atención las de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la Policía Local, con los que ha colaborado en investigaciones relacionadas con la delincuencia informática. Y además de todo este currículum, Gabriel es una persona preocupada por la violencia, por la cosificación de la mujer y la discriminación de los grupos que circulan por la red. Conoce muy bien las características y los riesgos que entraña el uso que los menores hacen de las pantallas. Cree necesaria la formación del alumnado acerca de cuál ha de ser el comportamiento en redes, la implicación de las madres y los padres y, sobre todo, un mayor compromiso y una mayor colaboración de las ciberempresas. Gabriel. Muchísimas gracias, Teresa. Muchas gracias al Consejo Audiovisual, a Domi en particular. A mí ya me lo han dejado todo muy facilito. Ya han explicado las consecuencias del uso de las pantallas. Yo les voy a hablar ya cuando no queda más remedio que intervenga el derecho penal, que intervengan los tribunales, la Fiscalía de Menores, ante una situación que lleva unas consecuencias que pueden ser irreversibles, no solo desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista penal. ¿Prohibición o regulación? Bueno, hay un informe que todos los y todas las que trabajamos en el entorno digital, en ciberdelincuencia o simplemente en datos informáticos o tecnológicos, son los informes digital que se hacen anualmente y recogen todos los aspectos, desde cuál es el hashtag que más se utiliza, la plataforma que más es visitada, la que más crece, dónde se emplea más publicidad. Y prohibición, pues tenemos esta estadística, el uso de Internet en billones
si ven la evolución, y también en redes sociales las identidades de usuarios. En redes sociales también en millones. Va en ascenso. ¿Queremos cortar? ¿Hay que cortar esto? No, lo que hay que tener es una regulación en todos los aspectos, en todos los campos, no solo en el ámbito jurídico, en el ámbito educativo, tiene que ser en todos, porque de ahí depende de cómo se interrelacionen las personas en el mundo virtual. Es importante el cómo se hace y cómo abordamos los delitos desde el punto de vista del ordenamiento jurídico, en este caso. Pues sí. Aquí, las personas que se han criado, generación Z, la generación alfa que va a ser, lo que tenemos es que se han criado con las TIC, la tecnología de información y comunicación. ¿Eso qué hace? Que esa forma de intervenir y esa forma de relacionarse a través de redes sociales o mensajería instantánea hacen que tengan una forma de pensar que no es exactamente igual a la de las personas que no nos hemos criado, que somos analógicos y que hemos accedido a la tecnología un poco a posteriori, que depende ya un poco de tu trabajo o del gusto por la tecnología, que sepas más o menos. Y eso afecta. Y eso afecta en el sentido de que se comportan de manera diferente y hace que sean más propensos a ser víctimas y que minimicen sus actos y que, por lo tanto, también puedan ser personas que agredan a otros de distinta manera a través de la red. Por eso. ¿Por qué? Porque podemos tener precisamente la caverna de Platón. Si veis que afecta neuronalmente, sociológicamente, tiene incluso una afectación en cuanto al déficit de atención, todos esos aspectos hacen que incluso haya gente que no contrasta con la vida real, es decir, que viva en un mundo paralelo. Os pongo la caverna de Platón como mi mundo es el virtual, me relaciono porque hay algo de parte física en mi vida, pero no le presto ninguna atención. O os pongo un referente un poco más moderno, que es Matrix, que es igual. ¿Quiero vivir en mi mundo virtual de color o voy a abrir los ojos un poco más? Algunos de nosotros o nosotras si decimos, bueno, he visto esta noticia en televisión, he leído el periódico, voy a contrastarlo en redes, que se habla. Nativos digitales o personas que se han criado todo en ámbito tecnológico, no le des un periódico, aunque sea en formato virtual o digital, porque igual dice, ¿qué de letras hay aquí? ¿Qué poco estímulo visual tengo? Dame un vídeo de TikTok, dame algo que sea un poco más atractivo para cómo me estoy relacionando. Y eso afecta en el aspecto delictivo y afecta mucho. No es que hayan crecido los delitos de forma desproporcionadísima. No, se está trasladando la forma de comisión de delitos tradicionales a las redes, a lo que es el mundo virtual. Y también hay un aspecto en lo que a veces no entendemos o no alcanzamos, que es, que normalmente lo que es delictivo en el mundo real es delictivo en el mundo virtual. Con un matiz que no está legislado en muchas ocasiones y tenemos que ir a posteriori. El derecho normalmente va un poco detrás de lo que es la realidad social y eso, en lo que es nuestro trabajo de fiscales, sí que nos puede afectar bastante en cómo afrontamos esos nuevos retos. Los nativos digitales incluso por intereses, por cómo se interrelacionan en redes sociales, es distinto. Este es uno de los rankings que hay en abril de este año y los intereses, igual no se ve mucho, pero cada uno si hay más relaciones interpersonales, hay más relacionado con noticias, hay más uso de cualquier otra vía de comunicación por vídeos. Entonces, también hay que partir de la base de que los nativos digitales tienen otros intereses que a medida que vamos viendo otras generaciones no son los mismos y, por lo tanto, en ese punto hay que abordarlo. Algo que es común y que en cualquiera de las causas de los procedimientos que tenemos, tanto en Fiscalía de Menores como en los juzgados, se suele ver del por qué estas personas suelen ser víctimas de delitos, suele ser precisamente por eso, por esa cultura de la inmediatez. Lo quiero rápido, lo quiero ya. Acepto todo lo que me salga en pantalla, aceptar cookies y seguir todo lo que sea le doy porque yo quiero ver el resultado final, que es a la app o a la página que estoy accediendo. Es
esto es a veces poco reflexivo, es decir, le doy porque quiero esa satisfacción, poca tolerancia a la frustración. Hay también un exceso de confianza. Cualquier persona, yo si no conozco a alguien, pues no es mi amigo o mi amiga íntima del alma, pero en redes sociales, con poco que interactúes, ya es tu colega de internet o tu amigo, tu amiga, ya es como le abres la puerta, cosa que no ocurre en el mundo real. Y eso también es un problema de cómo los jóvenes y los adolescentes se están relacionando en redes sociales, muchas veces sin supervisión y sin que nadie les diga los peligros que podemos tener. También banalizan riesgos. ¿Qué ocurre? Que, bueno, lo dan por sentado. Dan por sentado que hay determinados riesgos y tampoco le ven mucho problema, precisamente por esa cultura de la privacidad, de la seguridad o de la intimidad, no es tal. En las causas penales se ven que no le dan tanta importancia. Cualquiera de nosotros o de nosotras decimos un desnudo, pues hombre, no me gusta que pulule por ahí una foto mía desnudo. Y sin embargo, alguien que se ha criado pues viendo pornografía, viendo imágenes desnudos, sean reales o sean generadas por ella, no le da tanta importancia. Es como, bueno, tampoco pasa nada. Mi foto desnuda, desnudo, pues no pasa absolutamente nada. Y también otro problema que da lugar a que sean víctimas de muchos delitos es esa necesidad, tanto víctimas, pero también a veces autores y autoras de delitos, es esa autoafirmación, esa necesidad de grupo. Eso, cuantos más seguidores tenga, mejor soy, más me autoafirmo ante el grupo, hago cualquier cosa para conseguir más seguidores, insulto si tengo que insultar, participo en bullying, en acoso escolar, si es necesario, con tal de que me vean como parte de ese colectivo, de los guays, de las personas, de los que están más ahí, y eso es mucho más sencillo cuando lo hago por redes sociales. No es lo mismo plantearse de cara, intentar hacer un acoso, que hacerlo por redes o un discurso de odio. Entonces, en ese punto tenemos ese problema que se materializa. Los delitos, decía que no son especialmente, no es un aumento especialmente relevante, pero sí hay un cambio de tendencia. En pequeñito en el marco está la memoria de la Fiscalía de publicada en 2023, de delitos de 2022, y lo verde son delitos de naturaleza, todo lo que son verdes el último año, 2022, publicado, de delitos de naturaleza sexual. ¿Qué ocurre? Que sí que se está viendo que hay una tendencia a la comisión de delitos de naturaleza sexual contra nativos digitales o personas que están entre la minoría de 16 años hasta 26, 27, o sea, no solo menores de edad. ¿Por qué? Porque los elementos anteriores, estos son relevantes, eso de confío, actúo, necesito algo, entonces por eso lo estoy haciendo y por eso nos vemos que tenemos causas en las que son víctimas de este tipo de delitos. Incluso, comparativamente hablando, son más víctimas de delitos. La generación Z o la alfa son más porque adoptan menos actuaciones de seguridad o valoran menos lo que están realizando. Eso es un aspecto importante. La Alianza Nacional de Ciberseguridad hace estudios también comparando por edades cuándo puede haber, qué porcentaje tenemos de personas que sufren ese tipo de delitos y a qué generación pertenecen. Igual que Digital, el informe, hace una valoración de cuántas horas de media se utilizan o se emplean por edad, si la televisión tradicional, el porcentaje decae frente a cualquier otro medio audiovisual que sea online. Todos estos puntos se ven principalmente por el hecho de que esta generación, la generación Z o los nativos digitales, dejan un poco hacer porque el resultado final es lo que más les interesa. Si los ubicamos en todos los problemas que puede dar el uso de las pantallas y cómo tenemos que abordarlo, tenemos que ver la legislación, a dónde nos está llevando, a dónde nos lleva este punto, a esos delitos. No solo son delitos informáticos en sentido puro y duro, un hackeo, algo que podamos pensar, sino que ahora todos los delitos
se pueden cometer y se ven favorecidos a través de las tecnologías de la información y comunicación. Una estafa puede ser informática, pero puede ser tradicional, pero me valgo de ella a través de anuncios que cometa. Un acoso, pues puede ser tradicional, pero también puede ser a través de redes sociales, de omisiones de grupos, de eliminación, a través de Internet. Todo esto se puede cometer. Entonces, aquí es donde vemos cómo aumentan ese tipo de delitos y cómo es importante. Un ejemplo de cómo, a lo mejor, alguien que no ha sido criado con esas pantallas no actuaría de manera igual. Esto es un mensaje que envía un señor, un perfil que desconoce, en un WhatsApp, a una chica menor de 16 años, y es tan sencillo como ese primer mensaje. A cualquiera de nosotros o nosotras, normalmente te llega un mensaje raro, o no contestas, o bloqueas, o dices, ¿quién es esto? No os ha llegado nunca un hola. Y dices tú, bueno, pues vale, ni contestas, no vas a preguntar. Sin embargo, a una persona que se ha criado en ese mundo virtual, puede decir, bueno, ¿quién eres? O sea, son muy dados a contestar, primero a saber quién les está escribiendo. Y como sea algo agradable, es la pregunta mamporrera, hola preciosa, hola precioso, hola qué guapa, o qué foto de perfil, entonces ya da pie como, ya es como, me ha entrado bien, esta persona debe ser maja, y ya le sigues el hilo. ¿Y qué quieren conseguir de ti? Algo malo. Normalmente algo bueno no van a querer. Pues, ¿qué creéis que pasó? Algo absurdo. ¿Por qué os digo que es irreflexivo, es la necesidad de satisfacción inmediata y no lo pienso? Te dicen, por WhatsApp te dicen que te van a multiplicar perfiles o seguidores en Instagram. Tú dices, pues ¿qué creéis que pasó? Porque la chica hizo esto. Pues te mando 3 fotos de lo que me has pedido y en el audio te digo que como te mando 3 fotos, pues no quiero 10.000, quiero 30.000. Claro, ¿qué hemos hecho? Hemos creado pornografía infantil, se ha cometido un delito, estamos con el sexting, grooming, todos estos. ¿Pero por qué? Porque no hay una educación de base, no hay un control y lleva a que estas actitudes se puedan cometer. Y se cometen con respecto, sobre todo en este caso, a personas que se han criado en un entorno digital, en un entorno virtual y que no razonan o el sentido común, no, digamos que no es el mismo que el de personas que no se han criado en ese entorno. También otros aspectos influyen también, la educación de base que tengan, la inteligencia media que tengan, igual, pero que veáis que puede ser un problema en cuanto a cómo llegamos a esos hechos delictivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Trasladar toda la responsabilidad a los padres, a las madres, a los colegios, a los institutos? Tampoco. También hay que implicar a lo que son las corporaciones, las mercantiles, las personas jurídicas o las personas que crean contenidos en redes sociales, porque muchas veces son sus gurús, son personas a las que siguen ciegamente y que hay que controlar lo que se está haciendo y lo que no. Para que os deis cuenta de cómo el legislador ha visto que hay que anticipar la comisión de hechos delictivos y que todo lo que sale o todo lo que se publica en Internet, si no tiene una advertencia de, oye, esto está creado por inteligencia artificial, oye, esto igual no es verdad, esa desinformación hay que anticiparla y hay que regularla en el Código Penal. Ya en el 2021 se modifica el Código Penal y se introducen delitos. En Derecho Penal hay una cosa que se llaman actos preparatorios, que es justo antes de cometer un delito, yo puedo pensar en matar a todas las personas que hay aquí, pero si no ejecuto ningún acto, bueno, mi pensamiento es libre o depende de la libertad de expresión. Pues en estos delitos, y para proteger precisamente a la infancia y a la juventud, lo que se hace es anticiparlos. ¿Estos qué son? Páginas web en las que simplemente o se induce a los menores al suicidio o a lesiones, páginas web en las que, o chat en las que los adolescentes se pegan de leches y lo publican. Y los comentarios que hay, pues eso es un poco incitar. Cuanto más cuelgues, más comentarios tienes. Es un poco club de la lucha a través de Telegram o a través de una página web donde haces el típico challenge, el típico reto de haz esto. Bueno, es que puede ser peligroso para los menores. Delitos de naturaleza sexual, incitar a la comisión de esos delitos o incluso cualquier trastorno alimenticio. Una persona, pensar en la caverna, en la cueva, yo estoy en mi cueva, además estoy con ese problema que no veo bien, encima como fatal, estoy con un sobrepeso horrible y todos los estímulos visuales que tengo son
Niñas o niños estupendísimos, influencers que son guapísimos, ni una arruga, ni piel de naranja, todo estupendo, unos bíceps marcados, unos abdominales. Claro, eso es, tú miras la pantalla, haces así, te miras así y dices, Dios mío. Claro, ¿eso qué hace? Pues que puedas tener un problema. ¿Qué se intenta hacer por el legislador? Anticipamos, cualquier publicidad que se haga que pueda incitar, hay que retirarla. Entonces, precisamente porque vamos a este punto de intentar anticipar las conductas delictivas. Y también los decía, y lo mismo sobre la retirada de contenido en la red. O sea, cada vez más el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento prevé esa posibilidad. También, ¿qué ocurre con esos actos preparatorios? Que lo que el legislador en 2000, por ejemplo, 22, la ley de solo sí es sí, introduce nuevas figuras que se están viendo y que pueden afectar a estos menores precisamente porque están viendo el contenido sin ningún tipo de supervisión y sin que nadie les dé un feedback de lo que es la realidad en este caso. Y se habla de eso, esa creación de perfiles. Hablábamos antes en las mesas anteriores de tengo un perfil, pero tengo otro perfil fake para interactuar con no sé quién o para espiar a mi pareja o para lo que sea. Tengo 4 perfiles y alguno es falso y a partir de ahí pues hago mis comentarios, mis proposiciones de tipo sexual. ¿Qué pasa? Que piensan, no pasa nada. Yo puedo mandar una foto pene, ¿por qué no lo voy a mandar? Digo, desde el punto de vista del agresor. Y se lo mando a alguien que lo recibe que dice, bueno, tampoco pasa nada, es normal. Todas y todos recibimos fotos de este estilo, ¿no? Pues es delictivo, hay que intentar regularlo dentro de lo que es la escala de delitos, pero hay que regularlo. O el reenvío de imágenes íntimas. Esa renuncia a la privacidad implica que a mí me llega una imagen de alguien y lo primero que hacemos que es reenvío a los grupos que sea. Reenvío. Eso que antes no era delictivo, ahora es delictivo. Si te parece, Gabriel, lo vamos a dejar aquí. Continuaremos después en el coloquio, pero experiencias como las que tú comentabas en la observación diaria que le da a su profesión llevaron a Ángela Sánchez Pérez a tomar la iniciativa. Ángela es profesora de educación primaria, imparte educación física en un colegio de Toledo y en algunas entrevistas se define como una persona muy tenaz, lo comentábamos antes, una tenacidad que ha ido cultivando en el ámbito deportivo, en su faceta como docente y que la ha llevado a recoger a través de Change.org más de 80.000 firmas que han sido presentadas por ella ante el Congreso de los Diputados y Diputadas para promover una iniciativa legislativa popular en la que insta a la Cámara Baja a redactar una ley que prohíba el uso del smartphone a todos los menores en todos los ámbitos, también y especialmente en el educativo. Frente a quienes piensan que no se le pueden poner puertas al campo, Ángela advierte de que el campo también tiene precipicios y piensa que estamos en un buen momento para parar las consecuencias negativas del uso temprano de móviles en menores. Cuando quiera. Muchas gracias, Teresa. Buenos días a todos. Quería agradecer al Consejo Audiovisual de Andalucía, que cuenten conmigo para visibilizar esta causa que es tan importante. Y bueno, como ha dicho Teresa, soy docente de la Comunidad de Madrid, ahora en Comisión de Servicio en Toledo. Y bueno, pues me levanté un 5 de noviembre, como todas las mañanas, con la radio. En casa por la mañana ponemos la radio pues para empezar la jornada. Y bueno, me encontré con que una marea de padres en Barcelona pues habían lanzado pues unos grupos en Telegram para luchar en contra de entregar un teléfono móvil a los niños cuando pasan a la educación secundaria. Hay un grupo de padres, unas madres concretamente en un parque, pues lo empezaron a hablar, se empezaron a movilizar y bueno, se oponían a esa presión social que denotaba pues en el centro escolar en el que estaban sus hijos y que el niño que no tenía un móvil pues era como el apestado del grupo. Entonces empezaron a moverse y ese día saltó ese gran grupo de Telegram con tantos padres en Cataluña. Concretamente empezó en Poblenou. Pues mi mente hizo así, clac, y dije, Ángela, es el momento. Porque bueno, yo llevaba investigando desde mi área, el área de educación física,
pues unos 10 años hacía como digamos, una especie de estadística al comienzo de curso de primero a sexto de primaria, que van de 6 a 12 años, y solía coincidir que los niños, o bien con una psicomotricidad menos desarrollada, con obesidad o incluso con problemas de diabetes o de alimentación, en este caso debido al sedentarismo, pues coincidía con esos niños que tenían en sus habitaciones o televisión o dispositivos móviles o videoconsolas o algún tipo de dispositivo electrónico. Entonces, toda esta investigación que yo llevaba y que luchaba en tutorías, en claustros, en reuniones con los equipos de orientación, pues seamos sinceros, un poco el día a día nos lleva pues, a esa premura de sacar adelante los contenidos, las situaciones de aprendizaje, las reuniones, estamos agobiados con las nuevas legislaciones, con los trámites burocráticos, el papeleo, y nadie se paraba. Y ese día yo dije, es el momento, busqué change.org, lancé la campaña de firmas. Y bueno, ese mismo día Natalia, otra docente de Cataluña, lanzó la misma campaña de firmas, pero orientada a su etapa educativa, que era secundaria. Ella pedía que se prohibiera el teléfono móvil en todos los ámbitos, pero o sea, de los 16 años hacia abajo. Yo lo promovía hasta los 14, pero ella aún pedía más. Entonces, nos llamaron de change.org a las 2 y nos dijeron que unificáramos ambas campañas de firmas y nos pusimos en 10 días en 60.000 firmas. Eso denota la problemática social que existe. Estamos hablando del 5 de noviembre. El 30 de noviembre estábamos en 63.000 firmas. Entonces, nos dijo María de change.org que era el momento de ir al Parlamento, al Congreso de los Diputados, para presentar esta iniciativa legislativa popular, de cara a que los políticos viesen que había un problema social y que la sociedad estaba preocupada. No solamente estábamos preocupados en el ámbito educativo. Esa campaña de firmas la han firmado hasta comisarías enteras de policía por los conflictos que tienen que resolver debido al teléfono móvil. Pero bueno, esta es otra cuestión. Todos recordaréis también la famosa frase, como bien ha dicho Teresa, de no podemos poner puertas al campo. Esto estamos hablando a mediados de noviembre, porque le hicieron una entrevista a la ministra en Radio Nacional y le hablaron de dos locas maestras que estaban tratando de prohibir los teléfonos móviles en todos los ámbitos. Claro, pide mucho y conseguirás lo que se está consiguiendo ahora, que es en los centros educativos, que es lo que a mí me compete. Cuando llegué al Congreso de los Diputados en representación también de Natalia, el 30 de noviembre, pues la prensa que estaba allí, que lo llaman fogonazo, no sé cómo lo llaman, pues inevitablemente me aludieron a estas declaraciones de la ministra. Y yo le dije, bueno, y es que me salió innato, y dije, sí, puertas al campo no se pueden poner, pero cuando un campo tiene precipicios hay que pensarlo. Entonces ya a raíz de esto pues comenzó mi periplo por los medios de comunicación, prensa, políticos, de donde me llamaban no decía nada que no. Lo hablé con mi marido, claro, primero, porque se tenía que hacer cargo de mis hijos y me apoyó en todo momento. Perdón. Eso, canutazos. Entonces, pues a partir de ahí, pues todo se sucedió, fueron entrevistas y yo me veía en la obligación pues de un poco hacer patente esta problemática como docente vocacional y bueno, otra cosa que también me ocurrió que me hizo ver que esto era un problema real, no solo a nivel educativo, sino a nivel social y lo que pasa en casa cuando los niños pasan tanto tiempo con el móvil, que además la realidad es que suelen ser los más desfavorecidos, los que más tiempo pasan delante de una pantalla porque sus padres trabajan de sol a sol y es la pescadilla que se muerde la cola porque la gran mayoría de los que estamos aquí pues tenemos igual una jornada laboral que nos permite pasar tiempo con nuestros hijos, pero las familias desfavorecidas dan el teléfono móvil a sus hijos para tenerles controlado, aún sin saber y sin formación que existen otro tipo de dispositivos para tenerles controlado con no un acceso ilimitado a todo tipo de contenidos, que no estamos hablando de un contenido para adultos,
creedme que desde que lancé la campaña de firmas abrí un correo electrónico habilitado a todo tipo de experiencias, tanto docentes como de cualquier ámbito, y si el 5 de noviembre estaba segura de que había que prohibir los móviles en menores, porque es como el que le da un Ferrari a un niño, toma las llaves, cariño, y apáñatelas como puedas, no puedes educar a un niño en llevar un Ferrari porque ni psicomotrizmente ni no tiene un desarrollo madurativo suficiente para conducir un Ferrari. Lo mismo sucede con un teléfono móvil. Se encuentran en una etapa del desarrollo psicoevolutivo en el que no son capaces de discernir lo que está bien de lo que no. Y a modo de ejemplo os quiero contar lo más grave que me ha pasado en la docencia en referencia a los teléfonos móviles. Yo suelo partir, como la mayoría de los docentes, de sus conocimientos previos y de sus centros de interés. Cuando voy a empezar una unidad didáctica, ahora situaciones de aprendizaje con la nueva ley, pues trato de partir de esos centros de interés que a ellos pues les motiva a prestarte atención de cara, porque ahora ya es que nos tenemos que buscar, no sé, hacer el pino en la mesa para captar su atención, porque están tan acostumbrados a lo rápido, a lo ahora, a tengo lo que quiero, que es que te tienes que volver chino. Bueno, pero independientemente de esto, yo cuando empiezo una situación de aprendizaje en educación física, el curso pasado, este ya no, les decía que si empezamos, por ejemplo, con el equilibrio, que es el caso de este ejemplo que os voy a poner, equilibrio estático y dinámico. Vamos a trabajar durante 2 semanas, vamos a tratar de desarrollar situaciones de aprendizaje para desarrollarlo. Me tenéis que buscar vídeos en el que vosotros veáis que hay un trabajo del equilibrio, tanto el estático como el dinámico. Bueno, lo dejo ahí y al día siguiente pues me traen la dirección con el vídeo que quieren que ponga en clase y lo visualicen todos, y él mismo pues me tiene que explicar, o ella misma, lo que estamos viendo y cómo se desarrolla el equilibrio en este caso. Profe, este es el vídeo tal. Ya lo pongo primero en mi portátil para ver qué es lo que voy a proyectar. Evidentemente lo veo en el portátil para luego proyectarlo en la pizarra digital. ¿Y cuál es mi sorpresa? Vas a flipar, profe, pero flipar. Esto es equilibrio dinámico, pero en toda regla. La amputación de una pata delantera de un perro y una pata trasera, las contrarias, y el perro corriendo en directo, amputaciones en directo. Ese vídeo le había visto toda la clase en Snapchat, en la aplicación que tienen los chavales para comunicarse por las tablets, Pero es que toda la clase, sin haber visto el vídeo, porque yo no lo había proyectado, lo había visto ya en casa por el grupo. Se estaba riendo toda la clase. Niños con 10 años. Entonces, perdonaré, pero... pues hay que poner puertas al campo. Sí. Bueno, y ahora esta ha sido mi faceta un poco como docente y os voy a mostrar un poco todos estos meses. Además, si a día de hoy Pilar Alegría dijese no poner puertas al campo, son 6 meses después, creo que ha pasado un abismo y creo que esa frase estaría muy desacertada. Y esta es mi labor como activista. Perdonad que me haya emocionado, pero con este caso además creo que tiene que llegar.
Muchas gracias por vuestra atención. Pues gracias a ti, Ángela, y de esa experiencia y de ese activismo apasionado pasamos a una trayectoria profesional no menos apasionante, la de Ana Caballero. Ana es abogada, es experta en tecnología, está especializada en transición digital. Bueno, tiene un currículum tan impresionante como el de el resto de nuestros ponentes, del que me vas a permitir, Ana, que destaque que ha trabajado como delegada de protección de datos en varias sociedades científicas, que ha sido también profesora de Derecho Constitucional y de Derecho de Comunicación. Y sobre todo me quiero centrar en lo que hace actualmente, que es muchísimo. Actualmente preside la sección de Infancia y Adolescencia del Colegio de Abogados de Madrid. Forma parte como vicepresidenta de la Asociación Europea para la Transición Digital. Es una de las principales promotoras del Pacto de Estado en defensa de los y las menores en el ámbito digital y también desde el inicio del mes de marzo, si no me equivoco, coordina el grupo de expertos para regular la protección de los menores en Internet, un grupo de expertos promovido por el Gobierno de España, entre cuyos objetivos se encuentra la elaboración de un informe que proponga, además de un análisis serio y riguroso, actuaciones y medidas que garanticen un marco de prevención, de detección precoz y de protección frente a esa vulneración de la que venimos hablando a lo largo de toda la mañana y venimos reflexionando sobre los derechos de los menores en el entorno digital. Cuando quieras, Ana. Muchísimas gracias, Teresa. Querido Domi, queridos consejeros, muchísimas gracias por la oportunidad que nos brindáis de poder visibilizar nuestra causa, que también es la de Ángela también es la mía. Y bueno, pues muchísimas gracias. Venía en el tren preparándome un poco la ponencia. Siempre escribo cosas y luego llego aquí y cuento otras cosas pero me enriquece tremendamente escuchar no solo a vosotros, compañeros de mesa, sino a otras intervenciones que ha habido y de las cuales pues siempre aprendo, ¿no? No quiero meterme en temas de educación ni en temas de salud porque creo que han sido suficientemente tratados y por expertos, pero sí que querría hacer un breve análisis de la situación que desde la Asociación Europea para la Transición Digital hemos visto en los últimos meses, en los últimos años, ¿no? Aquí el título de la jornada es Nativos Digitales. Bueno, no podemos estar más en contra de la existencia de los nativos digitales. O sea, nos parece una gran fake news que llega a la sociedad como, bueno, no nos tenemos que preocupar porque nuestros hijos, los menores, son nativos digitales. ¿Y qué quiere decir nativos digitales? ¿Quiere decir que han nacido en una generación en la que tienen que cohabitar y desarrollarse como personas en un mundo offline y online? ¿O quiere decir que podemos estar tranquilos porque en el mundo online saben más que nosotros y conocen los riesgos y las amenazas de lo que se va a enfrentar? Pues a mí me parece que está como muy vanido y que, sinceramente, cuando se habla de nativos digitales, a mí me da la sensación de que nos podemos un poco despreocupar de ellos, ¿no? Despreocupar porque ellos son nativos, saben más que nosotros, conocen las amenazas, conocen los riesgos. Y es que nos estamos autoengañando. Los mayores nos estamos autoengañando diciendo, por diferentes circunstancias, factores, como decía Ángela, que pueden pasar por unas cuestiones socioeconómicas, factores por falta de tiempo para conciliación, por muchísimos factores. Pero esa no es la realidad. La realidad es que nos encontramos con niños, con niñas y con adolescentes que no conocen cuáles son las funcionalidades y los modelos de negocio que hay detrás de las pantallas. Y es más, me gustaría preguntar aquí que si ustedes los conocen, que si conocen cómo funcionan empresas extracomunitarias, que lo que quieren hacer es, por diferentes técnicas y tecnologías, patrones oscuros, diseños de persuasión, intentan captar nuestra atención pasando cuanto más tiempo delante de las pantallas para obtener cuantos más datos de nosotros, perfilarnos, aplicarnos algoritmos y después, por supuesto, vendernos y prescribirnos servicios y productos. Desgraciadamente, algo
cada vez hablamos antes de tecnologías, ¿no? Que también tú, Gabriel, lo comentabas, que desgraciadamente el derecho y la ley van muy por detrás de la tecnología. Hablábamos de inteligencia artificial. Bueno, yo he tenido informes en mis manos que eran devastadores, hablando de inteligencia artificial, de alfabetización mediática e informacional, y en una encuesta se le preguntaba a distintas familias que qué conocimientos tenían sobre las herramientas de los algoritmos y las herramientas de inteligencia artificial que tenían en sus propios dispositivos móviles. Pues el resultado era descorazonador, lo digo de verdad. Por supuesto, desconocían el tema de cómo funcionaban los algoritmos, estaban muy contentos porque les facilitaba la vida, es decir, dar entrada, por ejemplo, a toda tu libreta de contactos, era algo que les facilitaba la vida y, eso sí, menos mal, permitían, sí que conocían y eran capaces de diferenciar entre servicios que eran gratuitos y aquellos servicios que no eran gratuitos. Yo no estoy tan convencida de ello, porque hay una cosa que pagar con datos es pagar. Pensamos que los servicios son gratuitos, pero es que esto no es así. Estamos pagando con nuestra intimidad, estamos pagando con nuestros datos. Y luego pensamos que como hay legislación que viene de Europa, pues que no hay que legislar más, ¿no? Esto está ya fenomenal. Primero, porque ya teníamos normativa que adaptamos del mundo offline al online. Después, porque también desde Europa, y también digo, afortunadamente desde Europa se regula. Y nos hemos encontrado con paquetes normativos, la Digital Service Act, la Digital Market Act, el reglamento de inteligencia artificial, y hay un ámbito en el que estoy bastante molesta, que es que no ha salido adelante, desgraciadamente, el reglamento de abusos sexuales de los menores. Y es absolutamente preocupante, y es algo que cuando se habla de abusos sexuales, los padres tendemos a mirar hacia otro lado, porque no nos gusta escuchar lo que nos están contando. Los números son devastadores. Pero además es que en esa normativa lo que se está pidiendo es que se regule en Europa y que se creen centros, y efectivamente que a las fuerzas y a los cuerpos de seguridad del Estado se les dé cierta premisa cuando se está cometiendo un delito. ¿Saben ustedes que las fuerzas de Policía Nacional, Guardia Civil, Europol, Interpol, están trabajando con información que se les da de Estados Unidos desde un organismo que se llama NECMEC, y que gracias a ese organismo pueden estar haciendo un seguimiento de aquellas imágenes pedófilas que están circulando por el por el entorno digital? Esto es preocupante, y esto también hay que abrir ese melón. Por eso, cuando a mí me hablan de regulación, otra cosa que quiero, Domi, felicitaros y sobre todo agradeceros, es que hace justamente un año lideramos junto con ICEMedia, Enrique, que está aquí, Dale la Vuelta, que está aquí, Alejandro Villena, UNICEF, Save the Children, Fundación ANAR, y con el apoyo institucional de la Agencia Española de Protección de Datos, lideramos un pacto de Estado en el que planteamos unas medidas de consenso para proteger al menor en el entorno digital. Allí lo que detectamos fueron varias cosas. Primero, que este problema no tiene una solución con una medida única, sino que hay que ser multidisciplinar y enfocarlo desde diferentes dimensiones. Aparte, ahí hicimos un gap análisis y vimos lo que os comento, ¿no? Que hay normativa que ya está y que hay que desarrollar, y después que son muy necesarias políticas públicas, principalmente focalizadas en el ámbito de la educación y en el ámbito de la salud. Pero ahí también lo que vimos es que tenemos que hacer y tienen que ser responsables todas las entidades participantes de este entorno digital, ¿no? Y hay que buscar la responsabilidad de la industria. A mí hablar de móviles sí, móviles no, y me vais a perdonar, me parece reduccionista. Y me parece reduccionista porque también da lugar a equívocos, igual que el concepto de nativos digitales. Es como móviles sí, móviles no, ¿de qué estamos hablando? Del dispositivo, del fabricante, de la operadora, de quien provee los contenidos. A mí me van a perdonar, pero yo creo que el problema, uno de los problemas es el contenido al que tienen acceso
al que tienen acceso los menores. Alejandro Villena lo ha puesto de manifiesto, y de cómo puede perjudicar ese visionado de ese contenido a ese desarrollo cognitivo y madurativo de los menores. Y en este sentido, nosotros queremos hacer responsables a la industria y queremos que se mojen. Por eso apoyamos, queremos que, de hecho, insisto, la solución al problema no existe, no es una única pastilla rollo Matrix. Es abogar por muchísimas soluciones, pero quizá una de las soluciones más potentes que están planteadas encima de la mesa es la verificación de edad que fue propuesta por la Agencia Española de Protección de Datos. ¿Por qué? Porque eso, primero, es un cumplimiento ya de la Ley General Audiovisual, que establece a las plataformas de compartición de vídeos y redes sociales esa obligación. Y es curioso, ¿no? Y también quiero hablar de los lobbies, de cómo los lobbies han estado diciendo y cómo han estado presionando diciendo que es que técnicamente eso no se podía hacer. Señores, ahora es posible. La Agencia Española de Protección de Datos ha sido capaz, ha demostrado que esto es viable. Hacer una identificación, una verificación de edad por atributos, respetando la intimidad y el anonimato. Para esto también, que es importante relacionado con los contenidos, el etiquetado inteligente y la categorización de los contenidos. No nos va a servir de nada herramientas tecnológicas de acceso al contenido si no se hace una categorización de esos contenidos. Y ahora bien, Toñi, me ha encantado tu ponencia. Y es muy importante. Has dicho una cosa que me parece muy importante. Por favor, cortarme con el tiempo, pues yo empiezo a hablar, Teresa. Has dicho una cosa que me ha gustado mucho, ¿no? Y tú hablabas de los Instagramers, de los youtubers. Tú estabas hablando de los referentes de nuestros hijos. Ojo, o sea, ahora los referentes, o sea, ya no es una mono, ya no es... No, o sea, ahora tenemos, nuestros referentes son... personas pues que siguen a nuestros hijos desgraciadamente con el perfil que en muchas ocasiones que ha dado Toñi, ¿no? Y ahora hemos perdido una ocasión, Bárbara, no han perdido una ocasión, sabéis que hace escasamente 2 semanas se aprobó el Real Decreto que regulaba a los usuarios de especial relevancia. Bueno, pues yo pongo el grito en el cielo y lo pongo porque lo que no hay derecho es que se pongan unos umbrales que sean tan elevados, para que cumplan con unas obligaciones de informar de que el contenido que están transmitiendo es publicidad, por ejemplo, tienen que cumplir 2 requisitos que encima son cumulativos. El primero, tener unos ingresos de más de 300.000 euros al año. Bueno, ¿sabemos cuánto es el salario mínimo? Pues imagínense ustedes para llegar hasta 300.000. Pero es que no solo eso, 300.000 en España. Es que están ahí empresas pantalla y encima en muchos casos están fuera de nuestras fronteras con contenido que sí que se distribuye a nuestros menores. Y por si fuera poco, también una cuestión de seguidores. Se tienen que tener más de 1 millón de seguidores en una red social o 2 millones de seguidores contando varias redes sociales. ¿Y qué pasa? ¿Que los Instagramers, los influencers, no manipulan a nuestros menores cuando tienen 10.000 seguidores? Y entonces no tienen que informar. Esto no vale. O sea, esto no vale. Igual que no vale quedarnos en una ley integral de protección a la infancia que solo vaya a hablar de pornografía, porque la dimensión es mucho mayor del problema. Entonces ahí yo lo que pido a los políticos, pido también a los poderes públicos, a los políticos y a las administraciones públicas es ambición. Es ambición. Y pido una estrategia global que proteja a nuestros menores. Porque no se nos puede llenar la boca con proteger a los menores, pero después no hacer nada. Queremos medidas. Las medidas que plasmamos en el Pacto de Estado. Las medidas que han servido para que ese comité de expertos que ha designado el Ministerio de Juventud e Infancia trabajen para elaborar esas medidas a corto, a medio y a largo plazo y ese diagnóstico que sirva a los poderes públicos para implantar y para desarrollar esa ley de la cual tanto se habla. Por eso, insisto, Domi, para mí este foro es magnífico y, bueno, muchísimas gracias por escuchar las reflexiones y por dejarme participar. Muchísimas gracias. Bueno, aunque el presidente me mira y me dice que hemos terminado, la verdad es que empezamos a las -20. Quiero agradecer el esfuerzo que habéis hecho,
los tres ponentes que ahora nos acompañáis, y sobre todo desde una perspectiva distinta pero complementaria, desde una perspectiva relacionada con la realidad y con la necesidad de anticiparnos a lo que está sucediendo. Abrimos un pequeño turno de intervenciones. Por allí tenemos una, dos, y si os parece cerramos. Venga, pues cuando queráis. Bueno, yo prácticamente no quiero hacer ninguna pregunta, pero sí quería plantear que hay una solución, que es suprimir el anonimato en la red, igual que se está intentando hacer con el dinero. Mientras haya dinero anónimo y mientras que en la red se pueda circular anónimamente, no habrá solución al problema. El acceso, me parece muy bien lo de que se verifique el acceso, es una medida, es una más de las que puede, pero mientras que la mitad de los usuarios de Twitter, antes, ahora X, sean perfiles falsos, anónimos, eso no hay, ¿cómo se puede arreglar el problema? ¿Nos han dejado hoy entrar aquí con una careta de carnaval o con una media en nuestra cabeza? No, nos han pedido nuestra identificación y nos han permitido pasar. ¿Puede un menor ir a un casino de juego? No, porque no se le permite. Pues hagamos en la red lo mismo que en el mundo analógico. Si no se puede entrar a un casino, un menor no puede jugar a criptomonedas, ni invertir, ni nada de nada. Pero eso nunca se plantea porque estamos en una Europa donde el derecho a la privacidad es fundamental y porque siempre se invoca que hay dictaduras donde hay que permitir, por eso hay que permitir el anonimato en las redes. El problema no es el anonimato, la privacidad, será el que hay países con dictaduras que nosotros seguimos defendiendo a esas dictaduras. Nada más. Muchas gracias. Pasamos a la segunda intervención y, si os parece, ahora intervenir al hilo de las dos. Muchísimas gracias a la mesa por todas las aportaciones. Solo quería dar un dato que creo que se suma muy bien a lo que estaban comentando los ponentes y especialmente Ana Caballero. Si nos quedamos con la reflexión de que las redes sociales, y al hilo de lo que decía Ángel Fernández Millán, el compañero, son como máquinas tragaperras. De hecho, sabemos que están diseñadas por muchos ingenieros que diseñan máquinas tragaperras y eso es el scroll infinito, ¿no? El continuar un vídeo, otro vídeo, ¿no? Pues si vemos que el presupuesto en Andalucía es de casi 9.000 millones para educación, vamos a ver cómo triplica fácilmente una red social como Instagram, que llega a los 32.000 millones de beneficios en el año pasado, ¿no? Entonces, en este caso sería como gana la casa, ¿no? Como esa máquina tragaperra que nos está indicando que solo en una red social, como bien ha explicado Ana Caballero, que no es gratuita, sino que se está comerciando con los datos. Se está triplicando los ingresos con respecto a un presupuesto de educación de toda una comunidad, como es Andalucía. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Es curioso, al hilo de lo que acabas de comentar, es curioso que los grandes gurús de estas grandes empresas están matriculando a sus hijos en Bosques Escuela, en Silicon Valley. Todos sabemos que bueno, ahora están en boga los coles que vuelven de nuevo a los libros de texto, al papel, e incluso está prohibido imprimir documentos y colgarlos en las clases. Todo tiene que ser a mano. No puede haber, e incluso en los contratos de las nanis, les hacen firmar que no van a sacar un dispositivo móvil delante de sus hijos. Es como en el capítulo, no sé si habéis visto la serie Narcos, en el que Pablo Escobar sienta a sus hijos en una mesa con cocaína, les dice: tenemos este zoológico con tantos animales, tenemos una piscina, tenéis todos los juguetes que queráis de la venta de esto, pero que sepáis que esto no lo podéis probar nunca. Entonces, al hilo de lo que has comentado, es triste, pero es lo que ahora está en boga. Bueno, sabemos todo que en la península escandinava también están dando el retroceso a las nuevas tecnologías y están también con los bosques escuelas de nuevo. Así que... Gracias, Ángela. Nada. Ana, Gabriel, ¿alguna cosa más? Simplemente que
es verdad que hay una vuelta a lo analógico, hay un intentar huir, pero el mundo digital está. Lo que creo que hay que hacer es, primero, controlar cómo se accede, que sea un acceso real, no que yo diga, eres mayor de 18 años, de un clic, ¿sí? O que simplemente diga, acepto lo que tú quieras y no haya verificación. Hay que verificar y es verdad que, como dice Ana, hay opciones, tecnológicamente e informáticamente es posible sin afectar a la intimidad. No se puede extender a lo que sería que todo el mundo se identifique en todo lo que son las redes, porque es inviable con la legislación nacional e internacional. Y yo creo que no solo hay que controlar ese acceso, cómo se accede, cómo se tiene la llave, sino también el contenido que hay. Eso es lo que hace el reglamento. ¿Que es insuficiente, que tiene que tener más desarrollo? Sí, completamente de acuerdo, pero sí que trasladar esa responsabilidad y las posibles consecuencias que tienen las grandes corporaciones, que tienen Meta, que tiene TikTok, eso también hay que decir. Etiquétame lo que es, para qué edad está permitido esto, etiquétame si eso es verdad o es mentira por las consecuencias. Es decir, entro a un sitio de una forma que te aseguras que eres o tienes la edad que dices y ves un contenido que puedes ver y que en el caso de que quieras verlo, sabes si es real o es falso, porque eso puede afectar a todos tus aspectos, pero esa responsabilidad hay que trasladársela a las corporaciones, no solo a los ámbitos. Y creo que la prohibición del móvil en general es bastante como del móvil. Es verdad que es simplista, es decir, el acceso a tecnologías, a contenidos, es muy complicado. Lo que hay que regularlo bien y en algunos casos sí que está permitido o que sería una vía suprimirlo completamente, depende de qué edad y qué ámbito. Gracias, Gabriel. Ana. A ver, dos cuestiones. Primero, el derecho a la intimidad está absolutamente reconocido por la Constitución, con lo cual el derecho a la privacidad, que dimana de ese derecho a la intimidad, que ya es un derecho fundamental en sí mismo, tenemos derecho a esa intimidad. El problema que hay que hacer es que hay que ponderar entre los derechos que entran en juego. Y en ese caso habrá que ver la casuística concreta. Entonces, es algo que es muy complicado y que en los próximos años tendremos que ver cómo se hace. En el ámbito de la protección de datos, y Mar España de esto sabe muchísimo, se hacen evaluaciones del impacto de la privacidad, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que hacer, no solo en estos nuevos servicios, porque ya hay una obligación, sino también cuando sacamos productos que están vinculados o que van destinados a los menores. Eso por ahí. En relación con el tema de la responsabilidad, tenemos un problema porque aplica el principio de país de origen cuando estamos hablando del contenido audiovisual. Y eso tiene muchas implicaciones jurídicas. Entre ellas, que sean responsables aquí estas compañías, aquí me refiero en España, pues es un poco más complicado. Pero quizá deberíamos de ser creativos y tendríamos que buscar la responsabilidad penal de esos directivos de esas compañías que, teniendo obligaciones en España, de sus compañías, pues no las cumplen. Y entonces, pues bueno, tu compañía no, pero a lo mejor tú sí, en el ámbito penal. Pues con estas reflexiones y agradeciendo vuestras aportaciones, vuestra actividad y vuestro activismo, cerramos esta mesa reconociendo también lo importante que es abordar estas cuestiones desde el sentido común y evitando el alarmismo y, sobre todo, siendo positivos y optimistas, porque hay mucho por hacer, pero podemos hacerlo. Muchas gracias.